Y siempre hay una parte de nuestro Evangelio que dejamos a un lado. Hablamos de la venida de Jesús. Hablamos de la muerte de Jesús. Hablamos del rapto de la iglesia. Hablamos de muchas otras doctrinas. Pero una de las doctrinas, uno de los hechos fundamentales del Evangelio, en muy pocas iglesias se comenta. Y es precisamente el día de hoy que el mundo cristiano, a través de este planeta llamado Tierra, celebra la resurrección de Jesús. Y ese es el tema que yo les traigo en esta noche. El tema tiene por título: Él no está aquí, pues ha resucitado. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo número 15. Este capítulo, mis amados hermanos, es a mi juicio, uno de los más importantes de la Biblia. Los que han encontrado este capítulo, en reverencia, se pueden poner en pie. Y vamos a leer del verso 3 al 10, aunque lo vamos a analizar en extenso. ¿Saben ustedes en qué se nota una persona que supera los 45 años? En que usa lente. Así que imagínense la edad que tengo. Versículo número 3 de 1 Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es el apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, han partido a la presencia de Dios. Después apareció a Jacob, que es el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, a excepción de Judas. Aquí está incorporado el apóstol Pablo. Y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí, dice el apóstol. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. De hecho, él presenció la muerte de apedreamiento de Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Señor, aquí está tu iglesia. Ha sido abierto tu mente, ha sido abierto tu revelación, ha sido abierto el libro de los libros, ha sido abierto la palabra inerrante, y permítenos a través del Espíritu Santo que en esta noche nosotros seamos edificados, seamos corregidos, seamos instruidos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida y saca de mí toda altivez, todo orgullo, y que sea tu gracia y sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de tu palabra. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento.
Les decía que en las iglesias es muy poco lo que se habla de la resurrección. De hecho, un corito que cantamos delante solamente hablaba de la muerte de Jesús. Y yo me preguntaba, ¿por qué no está en una estrofa que Cristo había resucitado? El capítulo número 15 que estamos tratando de desglosar en esta tarde es sin duda uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. Si usted se pusiera a elegir 10 de los capítulos más destacados de la Biblia, sin lugar a duda se convencería que este capítulo número 15 es el más importante desde la era cristiana hasta nuestros tiempos. Aparece prácticamente en todas las listas de preferencias. Así de importante es este capítulo número 15. Y es porque constituyó una respuesta a la primera herejía que se presentó en la iglesia en Corintios. ¿Y cuál era esa herejía? Y que fue el negar la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Al margen viene a mi mente la palabra herejía, y muchos quizás han escuchado esta famosa obra Jesucristo Superstar, que para mí es una herejía. Y usted me dirá, ¿por qué, hermano, es una herejía? Porque en las redes sociales recibí muchos ataques entre mis hermanos que me decían de que Jesucristo Superstar no es una herejía. Dos cosas fundamentales. Primero, en una de las canciones Jesús dice, me falta la fe. ¿No le llama la atención? Y en otra más adelante dice, quiero saber, Señor, quiero saber. Un momentito, Jesús sabía lo que venía a este mundo. Entonces para mí, Jesucristo Superstar es una herejía. Hermanos, en la cultura griega era absurda la resurrección corporal de una persona. Ello implicaría encerrar el alma nuevamente en su antigua prisión. Sor Teresa de los Andes dice que ella desea que su alma salga de esa prisión que la tiene atada. En el pasado, la ciudad de Atenas había sido la mayor ciudad griega que ostentaba la herencia cultural de Grecia y continuaba siendo el centro intelectual del mundo romano. Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 32, señala que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, hey Pablo, ¿te escucharemos otra vez acerca de eso? Para los griegos, la resurrección corporal era una herejía. Para ellos era imposible que un cuerpo que había sido muerto, que había sido enterrado, pudiera resucitar. En la época del apóstol San Pablo habían 3 filosofías respecto a la resurrección, respecto a qué pasaba después de la muerte. Y era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene la necesidad de escribirles estas cartas. Él se encontraba en la iglesia de Éfeso y recibe la noticia de que en Corinto estaba sucediendo que estaban entrando herejías a la iglesia. Primero tenemos el estoicismo, que enseñaba que el alma se unía a la deidad al morir. Por lo tanto, tenía lugar una destrucción de la personalidad. Semejante concepto convertía a la resurrección en una nulidad. Es decir, que el cuerpo moría y no pasaba nada más. La segunda filosofía que se fundaba en Corinto era la filosofía epicúrea, que era materialista, enseñaba que no había existencia después de la muerte. Y lo más preocupante para el apóstol era la filosofía platónica, que enseñaba la inmortalidad del alma y creía en un proceso parecido a la transmigración, es decir, que era como pasar de un cuerpo a otro, lo que en India se denomina
la reencarnación. Por eso que para la iglesia de Corinto había un conflicto respecto a la resurrección corporal de Jesús. A causa de estas ideas filosóficas, cuando Pablo menciona en Atenas el tema de la resurrección, ellos pensaban que él estaba hablando de un nuevo Dios. El libro de Corinto lo podemos seccionar en 4 partes. Hasta el capítulo número 11, el apóstol San Pablo se refiere a la Santa Cena. Y les exhorta a que la Santa Cena es un acto sagrado. Pero para los corintios era un banquete. No le daba la solemnidad que ello implicaba. Y hacían verdaderos banquetes. Y producto de ese pecado, Pablo les habla en el capítulo número 11, verso 31, y describe las consecuencias del pecado. Si usted quiere saber qué pasa con la vida de un creyente cuando peca, lea primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Dice, hay unos que están enfermos. Muchas veces las enfermedades son causa de pecado. Otros están deprimidos, dice Pablo, y otros duermen. La palabra dormir se deriva del griego tanato, y de ahí viene la palabra tanatología, que es el estudio de la muerte. Por lo tanto, muchas veces Jesús, el Señor, debe permitir la muerte de un creyente porque le es un flaco favor al Evangelio. Luego salta al capítulo número 12, Pablo, y habla sobre los dones espirituales. Y establece normas de cómo deben ser aplicados. Y lo que me llama la atención es que Pablo dice que cada uno de nosotros tiene a lo menos un don. Pero no para que usted se lo guarde en el bolsillo, es para que lo use para la gloria de Dios, para perfeccionar a los santos. Cada uno de ustedes, niño, joven, adulto, anciano, tiene un don y que debe ser usado para la extensión del Evangelio. Algunos tienen 1, 2, 3, pero usted a lo menos tiene un don, y es lo que Pablo habla en el capítulo número 12 de su primera carta a esta iglesia carnal. La iglesia de los Corintios era una iglesia carnal. Tenían todos los dones, pero Pablo les dice que eran carnales. Y en el capítulo número 13, Pablo les habla de la preeminencia del amor. Les dice, iglesia, huyese cerrillo, pueden tener todos los dones, pero si no tienen amor, de nada sirve. Si no tienen amor por los que vienen llegando, de nada sirve. Puedes tocar muy bonito, puedes cantar precioso, puedes predicar precioso, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Y luego Pablo se salta al capítulo número 15, y es el capítulo preferido para que les habla, porque deja en claro lo que vamos a ver. De lo que acabo de decir, vamos a desprender 3 cosas. Primero, que la resurrección de Cristo es un hecho total y absolutamente cierto. Amén. Que no merece reparos, que no merece discusión. En segundo lugar, vamos a ver que la resurrección de Cristo ofrece la única esperanza para todo lo que creemos, somos y hacemos. Y en tercer lugar, vamos a analizar el carácter de nuestra resurrección. ¿Cómo vamos a resucitar? En primer término, la resurrección de Cristo es un hecho totalmente cierto. Versículo 3 al 8, Pablo nos dice que, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
En teología se habla de las evidencias externas y de las evidencias internas. Respecto a la resurrección de Jesús, todos los historiadores del primer siglo y del segundo siglo hablan sobre este hecho histórico. Uno de ellos, el más nombrado, se llama Flavio Josefo, y en su libro La guerra de los judíos usted puede ver que habla sobre la resurrección de Jesús. De hecho, Flavio Josefo estaba en contra del cristianismo, pero él, siendo un judío, habla de la resurrección de Jesús. Tenemos a Justino Mártir, que para los católicos es el padre de la iglesia. También habla sobre la resurrección de Jesucristo. Tertuliano, el siglo II tenemos a Cornelio, Tácito, Suetonio, Plinio. Todos los historiadores, o en su gran mayoría, primer y segundo siglo, hablan sobre la resurrección de Jesús. Por lo tanto, una evidencia externa es que los historiadores hablan de este hecho histórico que sucedió allá en Jerusalén. La resurrección de nuestro Señor es tema central del Evangelio. El versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El tema central del Evangelio es sin duda la resurrección. Primero, Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente. Si nosotros tuviéramos que decirle al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de universidad, a nuestros compañeros de liceo, a nuestros familiares, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Primero, Cristo vino al mundo a hacer un cambio de expediente. En la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Cambio de roles. Nosotros merecíamos la muerte, dice Pablo, Romanos 6, capítulo 23, que la paga del pecado es muerte. En la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que cada uno de nosotros debía sufrir. Tercero, al mismo tiempo nos otorga por pura gracia, por medio de la fe, las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. Es decir, Jesús, por causa de su obediencia, recibe bendiciones de Dios, pero las recibimos nosotros por misericordia. Por lo tanto, Cristo me da su justicia, a cambio yo le doy mis pecados. Y somos declarados justos por pura gracia. Vemos entonces aquí que la resurrección es pieza central del mensaje que debe ser predicado a todas las personas para la fe y arrepentimiento. Cuando nosotros predicamos a nuestros vecinos, debemos agregar el mensaje de la resurrección. Y vamos a ver por qué. Pablo está diciendo que el Evangelio está incompleto si no incluye la resurrección del Señor Jesús. No en vano Pablo dice en Romanos: si confiesas con tu boca, se lo sabemos de memoria, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó, ¿de dónde? Seremos salvos. Durante esta Semana Santa hemos tenido la oportunidad de reflexionar en los sufrimientos de Cristo. Muchos de nosotros quizás nunca hemos leído los padecimientos que Cristo tuvo en la cruz. El látigo que usaban los romanos, en su punta, en el extremo, tenía una bola de acero y espinas como el alambre de púa.
y de esa manera desgarraban las carnes de Jesús. La corona que le pusieron al Señor era de un espino cuyas puntas eran más o menos de unos 5 centímetros y se las clavaron. La muerte de Cristo fue cruel. La muerte de Cristo fue cruel, hermanos. Pero muchos nos quedamos hasta esa muerte. Y otras religiones celebran la muerte de Jesús. Pero la iglesia de Cristo debe centrar su evangelio en su resurrección. Amén. La muerte y resurrección de nuestro Señor son parte del plan eterno de Dios. La Biblia enseña que los hechos de la muerte y resurrección de Jesús no acontecieron de manera inesperada, no son hechos al azar. Dios hace todo a su debido tiempo. Dios hace todo con cada uno de nosotros a su medida. Primero, si nosotros leemos Juan 1:4, nos vamos a dar cuenta que el Verbo se hizo carne. Es decir, Dios, el Dios de la eternidad. Y a propósito, muchos saben que yo hago clase en un liceo de religión y me toca enseñar sobre la creación. Y me preguntan los alumnos de tercero y cuarto medio y les explico esto. Los físicos dicen que de la nada no se puede construir nada, ¿cierto? Si yo no tengo nada, no puedo construir nada. Eso es física pura. La pregunta que yo le hago a los alumnos: ¿y qué había antes entonces que produjo para algunos esa chispa? Dios. Pues bien, este Dios eterno, en la eternidad, dice Gálatas que en el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios mandó a su Hijo. En el cumplimiento del tiempo, no era 5 años antes del año 0, ni 5 años después del año 0, ni cuando estaba el imperio babilónico. No, hermanos, en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Tercero, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros creemos, si Cristo no hubiese resucitado, valdría la pena. Y el verso 17 de ese del capítulo 15 dice que nos declara que si Cristo no hubiese resucitado, aún estaríamos en pecado. La resurrección de nuestro Señor es un acontecimiento tan cierto que no hay duda de su veracidad. Quiero transportarlos a un tribunal. Vamos a llamar a los testigos oculares de ese hecho. Mi hermano es el fiscal, nuestro pastor es el defensor. Y aquí está, y ustedes son los jueces de garantía. Y se expone el hecho de que la resurrección de un hombre llamado Jesús, él la defiende y él dice que es mentira. Versículo número 5 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice el versículo 5: y que apareció a Cefas. Cefas era el apóstol Pedro. Y después a los 12. Hermanos, qué tremendo testigo es el apóstol San Pedro. En los últimos capítulos de todos los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos a un Pedro dudativo, a un apóstol Pedro temeroso, con miedo. La situación no era la adecuada, se andaba escondiendo, y lo peor,
que niega a Jesús 3 veces. Sin embargo, no existe una explicación lógica para la transformación que sufrió el apóstol San Pedro, y vemos que después de haber experimentado y haber visto a Jesús resucitado, su vida fue transformada. Y se manda un mensaje donde en primer término se convirtieron ¿cuántos? 3.000. Y luego, ¿qué pasó en la vida del apóstol San Pedro? Señor fiscal, ¿cómo puedes desmentir el primer testigo, Pedro? ¿Qué sucedió en la vida de ese hombre? No me responde. Pero cuando llegamos a los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos con un hombre lleno de coraje, lleno de convicciones, lleno de poder, clamando el mensaje del Evangelio. ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? Pablo respondió, él vio a Jesús resucitado. ¿Tiene algo que decir la defensa? Recuerden que ustedes son los jueces de garantía. Él no fue el único que tuvo esa experiencia. Pablo dice que apareció también a los 12, versículo número 5. La parte B dice, y apareció a Cefas y después a los 12. La frase los 12 era un término colectivo para referirse al grupo de los discípulos, y por lo tanto no implica que tuvieran los 12 discípulos presentes, porque no estaba Judas. ¿Se recuerdan que Judas era el hijo de perdición? O sea, estaba determinado que él se ahorcara, muriera. Sin embargo, si uno los reúne a todos y añade al apóstol San Pablo, indudablemente vamos a llegar a los 12. Ahora seguimos en el tribunal. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto, dice el versículo número 6. 500 hermanos. 500 de ellos vieron a Jesús en una misma ocasión. Dicen los historiadores de que esos 500 se juntaron y fueron a Galilea. Dejaron sus trabajos de pescador y fueron a Galilea porque le había dicho que Jesús iba, el Cristo resucitado se encontraba en ese lugar. Y yo me imagino que cruzando los distintos lugares le decía, ahí van los que creen en esa falacia. Ahí van, y se empezaron a burlar de esos 500, como quizás muchos de nosotros nos tratan y se burlan de nosotros, porque creemos en un Dios que no vemos. Y quizás esa era la situación de estos 500. Pensamos que cuando estas personas estaban viajando hacia ese lugar, los amigos o vecinos les preguntarían, ¿a dónde vais? Ahora que Jesús murió, ¿volveréis a trabajar en la pesca? Entonces seguramente habrá respondido, no, Jesús ha resucitado de los muertos y vamos a reunirnos con Él. Imaginémonos entonces a este numeroso grupo de 500 creyentes dirigiéndose con ilusión, con esperanza, con entusiasmo al encuentro de su Maestro. El verso 7 y 8 dice que después apareció a Jacob, que es el medio hermano de Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús tuvo más hermanos? De hecho, el autor de Santiago, de la carta a los Santiago, era hermano de Jesús. Y después a todos los apóstoles, por último, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol. Tenemos que reconocer que si estuviéramos allí en aquellos días, nos resultaría muy difícil contradecir al hombre, a los hombres y mujeres que la habían visto y habían hablado con Cristo resucitado. La pregunta que le hago a usted, señor fiscal, ¿puede hablar sobre las pruebas, los testigos que le está presentando su defensor? Primero tenemos
al apóstol San Pedro. Luego a los 12. Luego hay 500, señor fiscal. Y luego, durante 20 siglos, millones y millones y millones de personas, de hermanos que han muerto por la causa de ese Cristo resucitado. ¿Tiene alguna objeción, fiscal? Y podemos comprender el tremendo impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres ver a Cristo resucitado frente a ellos y escuchar sus palabras. Segundo punto que quiero analizar con ustedes es que la resurrección de Cristo ofrece la única esperanza para todo lo que creemos, somos y hacemos. La fe del creyente. Versículo número 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es también nuestra fe. Ay, hermanos, no sabemos si usted ha tenido contacto con quienes niegan que el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ahora, si Cristo no fue resucitado en forma corporal, nuestra predicación entonces no sirve para nada. Iglesia, si Cristo no hubiese resucitado, todos los millones y millones de mensajes que han sido predicados a través del mundo, que han cambiado vida, sería inútil. Porque Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿De qué sirve entonces asistir a una iglesia para escuchar un sermón? Si Cristo no ha resucitado de los muertos. Y Pablo continúa diciendo en el versículo número 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, señor fiscal, me imagino que lo dijo, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, diría el señor defensor. Es decir, que todos los apóstoles eran mentirosos. Sin lugar a duda, no es así. Otra garantía de la resurrección es el perdón de nuestros pecados. Versículos 16 y 17 de esta capítulo número 15 dice, porque si los muertos no resucitan, ¿qué más dice? Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y lo más importante, aún estaríamos en el pecado. La garantía del perdón de vuestros pecados y el mío es sin duda la resurrección de Jesús. Amén. Hermanos, la caída de Adán y Eva, sin duda afectó a los seres humanos de tal forma que no es posible que crean el Evangelio. La voluntad del ser humano está sorda, ciega y muerta. No tiene libre albedrío porque su voluntad está esclavizada por el poder del pecado. El hombre es solamente libre para pecar. Por lo tanto, para que éste sea salvo, el Espíritu de Dios le tiene que regenerar milagrosamente. Si alguien está regenerado, luego pondrá su fe en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que usted creyera, porque usted era imposible que creyera en Cristo, Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera María. Por lo tanto, el mundo está esclavizado del pecado. La voluntad del hombre hace por naturaleza el pecado. Para que el hombre natural pueda creer y se cumpla Juan 3:16, es el Espíritu Santo que entra en el corazón y en la mente de ese hombre, lo regenera, le da un nuevo nacimiento,
Y ahí el hombre ejerce su libre albedrío, y ahí el hombre recién puede creer en Cristo. Y ahí el hombre recién puede sentir que sus pecados son perdonados por la resurrección de Jesús. Durante 2000 años se ha estado predicando que el pecador arrepentido que viene a Cristo recibe por fe en Él el perdón de sus pecados, que se elimina toda barrera entre Dios y nosotros, que somos reconciliados con Él, que Dios nos declaró justos y libres de toda culpa, que el pecador es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Predicamos que estamos en paz con Dios. O sea, que usted, estimado hermano, iglesia UIS de Cerrillos, es un pecador, o éramos un pecador perdido, destinado a la condenación eterna. Eso es todo lo que podría ser de nuestro futuro. Pero con la resurrección de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados y por lo tanto tenemos una vida eterna. Solo la resurrección de Jesús a usted le da garantía de llegar a las bodas del Cordero. Solo la resurrección de Jesús le permite a usted, cuando Cristo venga por su iglesia, usted sea sacado y los que hayan muerto en Cristo sean resucitados. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, no existe mayor desgracia de seguir a Cristo. Andaríamos tras un engaño, el engaño más grande de estos 20 siglos, si es que Cristo no hubiese resucitado, hermanos. Leemos el versículo 19 y dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Millones de creyentes a lo largo de la historia habrían muerto inútilmente. Nosotros mismos estaríamos, hermanos, perdiendo el tiempo en esta tarde. Mejor vámonos a casa, si es que Cristo no hubiese resucitado. Lo que da convicción a mi fe, hermanos, es precisamente la resurrección de Jesucristo. Ella es la que nos debe mover, la que nos debe motivar a hacer las cosas, la que nos debe motivar a trabajar en la obra. Gloria a Dios. Porque dice Pablo que si nosotros trabajamos en la obra, no es en vano. Entonces Pablo nos enseña que no importa todas las penas, sufrimientos y privaciones en esta vida por ser cristiano. También la resurrección de Jesús es la esperanza de nuestra propia resurrección. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero hermano, la resurrección de Cristo es la primicia, es decir, es un anticipo de nuestra propia resurrección. Es una garantía que un día nosotros seremos levantados de los muertos. Versículo número 22. ¿Cuándo? En su segunda venida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Hay mucho por conquistar. Nosotros éramos antes enemigos de Cristo. Y hay muchos en su familia, hay muchos en su trabajo, hay muchos en sus colegios, hay muchos vecinos que aún son enemigos de Dios, aún son hijos de iras, aún están perdidos y necesitan que usted les hable, como lo hizo el apóstol San Pedro, con poder, con denuedo, con vigor y con la seguridad de que no era él el que hablaba, sino que era Cristo a través de él. Hermano, nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie.
Pero sí, Dios puede usarle a usted para cambiar a su esposo, para cambiar a su esposa, para cambiar a su vecino, a su amigo, a sus compañeros, siempre y cuando usted hable del Cristo resucitado. Para ir finalizando, ¿cuál va a ser el carácter de nuestra resurrección? El versículo 35 y 36 dice: pero dirán algunos, ¿cómo resucitaremos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36 dice: necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que, y aquí los que saben un poco de siembra, de cosecha, van a entenderme, si nosotros llevamos una semilla a la tierra, la escarbamos y la echamos ahí como un cuerpo echado en la tierra, ¿cierto? Esa semilla se pudre, ¿cierto? Los que son del campo, yo bueno, no soy del campo, pero voy al campo. La semilla se pudre, ¿cierto? Si yo planto una semilla de arándano, ¿qué va a salir? Arándano, no va a salir naranja ni pera, ¿cierto? Lo mismo ocurre, dice Pablo, con el cuerpo. El cuerpo es enterrado, se pudre, y cuando venga la resurrección, será el mismo cuerpo. Y aquí a las mujeres que usan tintura o se preocupan de sus trías, todo eso, ¿cierto? ¿Ah? Su maquillaje, todo eso. No se preocupe, en la resurrección usted va a ser perfecta. Amén, amén. Usted va a salir con un mismo cuerpo, pero transformado. Ay, por el tiempo. Un cuerpo natural es el preparado para vivir ahora. Nosotros tenemos un cuerpo natural para vivir ahora, pero resucitaremos en un cuerpo espiritual, y ese es el cuerpo transformado, equipado para la vida futura. Será un cuerpo lleno del Espíritu Santo, porque a veces nosotros con nuestro pecado, hermanos, entristecemos al Espíritu Santo. Él nunca se va. Él nunca se va. Él nunca se va de un hijo genuino nacido de nuevo. El Espíritu Santo nunca le va a dejar a usted. Pero su pecado le entristece. Y por eso es que a veces tenemos que llenarnos nuevamente con su palabra, para que volvamos a tener esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. En la vida nueva no seremos tentados a seguir los impulsos naturales de nuestro corazón, que muchas veces son contrarios a la voluntad de Dios. Será Él, Cristo, quien gobierne completamente nuestra voluntad. Esa es la esperanza que tendremos en la resurrección de nuestros cuerpos. Para finalizar, hermanos, tengamos claro una cosa. Dios es un Dios ordenado. Él no hace nada sin un propósito eterno. Él vino a morar. Jesús se desprendió de su gloria, se trajo sus atributos divinos a morar en medio de su pueblo escogido Israel. Luego Jesús, en el cumplimiento del tiempo, mora en Israel. En el cumplimiento del tiempo, Cristo muere, y en el cumplimiento de los planes eternos y propósitos divinos, Jesús también resucita.
es lo que le da la esperanza, el sostenimiento, es lo que le da la firmeza a nuestra fe. Si usted ha venido a este lugar y ha tenido que escuchar la voz de Dios y necesita tener un encuentro personal con Cristo, quisiera invitarle a que cierre sus ojos. Y aquellos que se sienten con la necesidad de que sus vidas sean transformadas genuinamente, les voy a invitar a que cierren sus ojos. Solo la resurrección de Jesús nos permite reconciliarnos con Él. Señor, mira a tu iglesia. Hay hombres y mujeres, Señor, que te aman, que te sirven, pero necesitan un refrigerio. Necesitan ser llenados nuevamente por tu Espíritu. Permite en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza que te necesitamos. Y aquellos que no te conocen, Señor, el día de hoy puedan seguir una vida contigo. Que se tomen de tu cruz. Y aquellos que ya te conocen, Señor, así como vigoroso, así como explosivo el apóstol San Pedro, podamos llegar a nuestros trabajos. Podamos llegar, Señor, a nuestras escuelas, a nuestro barrio. Y podamos sentir, Señor, el dolor, los problemas que ellos tienen. Y con la convicción que nosotros tenemos la solución a esos problemas. Y esa solución se llama Jesús. Podamos con denuedo hablar tu palabra. Y presentemos defensa de nuestra fe con aquellos que ensucian tu evangelio. Padre, aquí está tu iglesia. Ha sido predicada tu palabra. Y estoy completamente seguro en mi corazón de que tú obrarás. Gracias por estos 66 libros que nos permiten conocerte. Tú te revelaste a través de tu palabra. No hay nada más que nosotros debamos conocer. Todo lo que tú quieres que nosotros conozcamos están ahí. Solo tenemos que abrirlo. Solo tenemos que intimar contigo. Solo tenemos que estudiarte para saber cuál es la voluntad para nosotros. Pero tú también trabajas en los secretos, Señor, con cada uno de nosotros, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios personal, y en tu omnipresencia estás en cada corazón. Y tú quieres entrar al corazón de algunos de los seres humanos que están acá. Señor, convéncenos de que cada día te necesitamos más. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús.